Bienvenido. ¿Alguna vez has considerado el impacto que pueden tener tus oraciones en tu vida y en la relación con Dios? Cada palabra que diriges al cielo no es en vano. Al contrario, es escuchada con amor y respondida en el tiempo perfecto y según su voluntad. Hoy explicaremos cómo la oración puede trascender lo humano, abrir caminos inesperados y traer bendiciones que transformarán tu vida. Acércate con fe, porque este no es solo un mensaje, sino el inicio de un diálogo que puede cambiarlo todo. Prepárate para descubrir el poder de una oración genuina. Número 1, Primera de Juan 5, versículo 14 y 15. Orar conforme a la voluntad de Dios. Orar según la voluntad de Dios es más que una práctica espiritual, es un acto de entrega total a su propósito divino. Cuando elevamos una oración sincera, no solo estamos hablando, sino afinando nuestro corazón con la sinfonía del cielo. Y cuando nuestra oración se alinea con la voluntad de Dios, algo extraordinario ocurre. Su paz inunda nuestro ser, porque aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos confiar en que Él ve más allá de lo que nosotros podemos entender. Quizás alguna vez te has sentido confundido sin saber qué hacer, preguntándote si Dios realmente está escuchando. Pero quiero decirte algo, Él no solo escucha, sino que responde. Y cuando nuestros deseos se rinden ante su propósito, nuestras oraciones dejan de ser una lista de peticiones para convertirse en un diálogo con el Creador del universo. Es en esa rendición donde encontramos verdadera libertad, porque dejamos de luchar por nuestros propios planes y descansamos en la seguridad de su voluntad. La fe genuina no se mide por cuántas veces insistimos en nuestros deseos, sino por la confianza que tenemos en que Dios obrará a su tiempo y de la manera perfecta. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si nuestras palabras realmente llegan hasta el cielo? Pero la Biblia nos recuerda que Él inclina su oído a aquellos que buscan su voluntad. Y cuando eso sucede, el miedo se desvanece, la incertidumbre pierde su poder y comenzamos a caminar con una certeza que sobrepasa todo entendimiento. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué oras? ¿Cuál es la verdadera motivación detrás de tus palabras? Si somos honestos, muchas veces nuestras oraciones están impulsadas por nuestros propios deseos, nuestras aspiraciones personales o incluso nuestro orgullo. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, nuestras peticiones cambian. Ya no se trata solo de lo que queremos, sino de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Cuando oramos con un corazón sincero, buscando su gloria antes que la nuestra, experimentamos algo maravilloso. Sus respuestas llegan con claridad, no porque hayamos dicho las palabras correctas, sino porque nuestra disposición ha cambiado. La gracia de Dios fluye en aquellos que buscan primero su reino y su justicia. Y eso nos recuerda que orar no es solo hablar, también es aprender a escuchar. A veces pensamos que Dios guarda silencio, pero ¿y si el problema no es que Él no habla, sino que nosotros no estamos escuchando? Dios no es un Dios distante. Él está cerca, atento, esperando que aprendamos a reconocer su voz. Sus respuestas no siempre vienen con grandes señales o manifestaciones espectaculares. Muchas veces se encuentran en los momentos más simples, en una palabra de aliento, en un versículo que parece saltar de la página, en una circunstancia que nos abre los ojos. Por eso necesitamos paciencia. Dios no se rige por nuestros relojes ni por nuestras expectativas. A veces el tiempo de espera es la forma en que Él trabaja en nuestro carácter. En ese proceso
nuestra fe es probada y fortalecida. Aprendemos a confiar no en nuestras propias ideas, sino en su fidelidad. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que cada demora tenía un propósito, que cada incertidumbre era una oportunidad para crecer. Porque orar conforme a su voluntad no solo transforma nuestra situación, nos transforma a nosotros, nos hace más semejantes a Cristo, nos enseña a amar con más profundidad, a perdonar con sinceridad, a vivir con gratitud. Y lo más hermoso de todo es que cuando nuestras oraciones están alineadas con su corazón, nuestras vidas reflejan su luz. Así que cuando ores, recuerda esto: no estás solo. Dios está ahí, escuchándote, obrando en ti, guiándote, y en su tiempo responderá. Tus oraciones, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, forman parte de un hermoso plan divino que edifica el alma, transforma el corazón y glorifica al Señor. Es más que un hábito religioso, es un privilegio, un acto de entrega y un lazo directo con el Creador de todo lo que existe. ¿No es razón suficiente para orar con pasión y convicción? Número 2, Mateo 7, versículos 7 y 8. La promesa de Jesús al pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar no son meras acciones repetitivas, son principios espirituales que nos acercan al corazón de Dios. Son como llaves que nos permiten entrar en su presencia con la certeza de que Él escucha, responde y obra según su voluntad perfecta. Jesús nos dejó una promesa en Mateo 7 y cada una de sus palabras está cargada de verdad y propósito. Pedir es un reconocimiento de nuestra necesidad. Es admitir que no podemos hacerlo solos, que necesitamos de su gracia y dirección. ¿Cuántas veces has sentido que la carga es demasiado pesada? Pedir no es sinónimo de debilidad, sino de confianza. Es extender nuestras manos vacías y creer que Dios las llenará con lo que realmente necesitamos. Pero no basta con pedir y esperar sin acción. Buscar es dar un paso más allá, es movernos con determinación y perseverancia. Buscar es anhelar conocer más de Dios, profundizar en su palabra, abrir nuestro corazón para que Él nos transforme. No es quedarse en la superficie, sino sumergirse en su verdad. Y luego está el acto de llamar, que refleja una fe que no se rinde, una confianza que no se apaga. Llamar es insistir con convicción, sabiendo que al otro lado de la puerta está un Padre amoroso que nos espera con los brazos abiertos. La promesa de Jesús es clara: quien pide, recibe; quien busca, encuentra; y a quien llama, se le abrirá. Pero ¿qué sucede cuando parece que la respuesta no llega? Es en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. Jesús nunca nos prometió un camino sin dificultades, pero sí nos aseguró que estaríamos en manos seguras. Su palabra es firme y cada promesa está sostenida por su amor inagotable. A veces la respuesta de Dios no es la que esperábamos. Puede ser un sí, un no o una espera, pero en cada respuesta hay propósito. Un no de Dios no es rechazo, sino protección. Una espera no es abandono, sino preparación. Él ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Y cuando recordamos su fidelidad en el pasado, nuestras dudas comienzan a desvanecerse. Buscar a Dios no solo nos acerca a sus bendiciones, sino que cambia nuestra manera de ver la vida. Nos enseña quién es Él y quiénes somos nosotros en su luz. En su palabra encontramos dirección, consuelo y fortaleza. Buscar a Dios con un corazón sincero nos permite descubrir no solo sus caminos, sino también nuestra verdadera identidad en Él. Porque su luz revela nuestras sombras, nos muestra lo que debemos abandonar y lo que debemos abrazar. Y luego está el acto de llamar, de no rendirse. Llamar es una declaración de fe que nos enseña paciencia y perseverancia. Recordemos la parábola de la viuda persistente.
o a Bartimeo, el ciego que clamó hasta que Jesús lo escuchó. Ambos nos enseñan que la fe insistente mueve el corazón de Dios. Llamar no es un acto de desesperación, sino de certeza. Es declarar: Señor, sé que estás ahí y seguiré buscándote hasta que me respondas. Y en esa espera, Dios trabaja en nosotros, moldea nuestro carácter y fortalece nuestra confianza en Él. Pero estos actos de fe no solo nos transforman a nosotros, sino que también impactan a quienes nos rodean. Cuando pedimos, buscamos y llamamos con persistencia, damos testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces has sido inspirado por alguien que recibió una respuesta milagrosa? Nuestras oraciones no solo son personales, son un faro de luz para otros. En comunidad, nuestra fe se fortalece y juntos creamos un ambiente espiritual donde el cielo toca la tierra. Y lo más extraordinario de todo es que, más allá de cualquier respuesta, lo que realmente encontramos al buscar a Dios es su presencia misma. Y su presencia es el mayor regalo. Es un encuentro que trasciende nuestras necesidades inmediatas. Cuando estamos en su presencia, todo lo demás pierde importancia. No hay mayor gozo que saber que Él nos escucha, nos comprende y nos ama sin medida. Por eso, no permitas que la rutina o la duda enfríen tu oración. Cada vez que pides, buscas y llamas, estás fortaleciendo tu relación con Dios. Mantén viva la expectativa, porque Él nunca es indiferente a quienes claman con un corazón sincero. Número 3, Juan 14, versículo 13 y 14. Orar en el nombre de Jesús. Cuando hablamos del nombre de Jesús, no nos referimos simplemente a una combinación de letras. Su nombre es poder, es vida, es la llave que abre las puertas del cielo y nos conecta con el corazón del Padre. No hay barrera que su nombre no pueda derribar, no hay tiniebla que su luz no pueda disipar. Jesús mismo nos dijo: todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Eso no es una sugerencia, es una promesa. Su nombre no es solo una palabra que pronunciamos, es la autoridad que nos ha sido dada como hijos de Dios. Es la firma del cielo en cada oración, la garantía de que Dios escucha y obra conforme a su voluntad. Cuando elevamos nuestras peticiones en el nombre de Jesús, no estamos hablando al vacío. Nos dirigimos directamente a aquel que gobierna sobre todo. No necesitamos méritos propios, no necesitamos títulos ni credenciales espirituales. Su nombre nos da acceso directo al trono de la gracia. Su nombre nos cubre, nos fortalece, nos defiende, nos recuerda que no somos extraños ni forasteros, sino hijos amados de Dios. Cada vez que pronunciamos el nombre de Jesús en oración, estamos declarando nuestra confianza en Él. Estamos diciendo: Señor, no vengo con mis fuerzas, vengo con tu poder. No vengo con mi justicia, vengo con tu gracia. No vengo con mis méritos, vengo en el nombre de aquel que venció la muerte y reina por la eternidad. Pero orar en su nombre no es un ritual vacío, no es una fórmula mágica que añadimos al final de nuestras frases. No se trata de simplemente decir en el nombre de Jesús, como si eso garantizara una respuesta automática. Orar en su nombre significa estar alineados con su voluntad, con su corazón. Pregúntate: ¿qué motiva tus oraciones? ¿Es tu propio beneficio o la gloria de Dios? Orar en el nombre de Jesús es mucho más que pedir. Es entregar nuestras peticiones con un corazón sincero, con intenciones puras, buscando que su propósito se cumpla antes que nuestros deseos. Cuando nuestras oraciones reflejan el amor de Cristo, cuando pedimos con un corazón humillado y dispuesto, cuando buscamos primero su reino, entonces experimentamos la plenitud de su poder obrando en nuestra vida. Sus respuestas llegan en el tiempo perfecto.
de la manera perfecta, y no solo nos bendicen a nosotros, sino que alcanzan a otros, transforman corazones, traen libertad. Porque cada milagro, cada provisión, cada puerta abierta en el nombre de Jesús no es solo para nuestro bienestar, sino para que su gloria sea vista por todos. Cuando testificamos de lo que Dios ha hecho, cuando compartimos cómo Él ha respondido nuestras oraciones, estamos proclamando al mundo cuán grande es nuestro Dios. Cuando el nombre de Jesús es exaltado, las cadenas se rompen, la fe se aviva, la esperanza renace. Su nombre no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene oposición que pueda resistirse. Pero también debemos recordar que a veces la respuesta de Dios no es lo que esperábamos. Dios no es un genio que concede deseos. Él es un Padre que nos ama y que sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces su respuesta es un espera, a veces es un no, pero siempre es lo correcto. Orar en el nombre de Jesús no significa que siempre recibiremos lo que queremos, sino que podemos confiar en que recibiremos lo que realmente necesitamos. Cada oración, cada clamor, cada lágrima presentada en su nombre tiene propósito. Nada se pierde en su presencia. Y aunque no entendamos el proceso, podemos estar seguros de que Él está obrando. La fe en su nombre nos da la seguridad de que incluso en la espera, incluso en la prueba, Él sigue siendo fiel. Así que cuando ores en el nombre de Jesús, hazlo con fe, con humildad, con la certeza de que estás en manos de aquel que nunca falla. Su nombre es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo. No hay poder en el universo que pueda resistirse cuando su nombre es proclamado con autoridad. Y lo más hermoso de todo esto es que más allá de las respuestas, más allá de los milagros, la mayor bendición de orar en su nombre es la relación que construimos con Él. Es acercarnos más a su corazón, conocerle más, amarle más. Porque el verdadero poder de la oración no está solo en lo que recibimos, sino en aquel con quien hablamos. Orar en el nombre de Jesús nos cambia, nos transforma, nos fortalece, nos enseña a depender menos de nosotros y más de Él. Nos lleva a vivir con gratitud, con paciencia, con fe inquebrantable. Nos recuerda que no estamos solos, que no caminamos en nuestras propias fuerzas, sino en su poder. Así que cuando te arrodilles en oración, cuando clames al cielo, cuando levantes tu voz en el nombre de Jesús, recuerda esto: estás entrando en la presencia del Dios Todopoderoso, y en su nombre todo es posible. Número 4, Juan 15, versículo 7. Permanecer en Cristo para recibir respuestas. Permanecer en Cristo no es solo un concepto, es una necesidad vital. Es como una rama que permanece unida a la vid, recibiendo de ella el alimento que la mantiene viva y le permite dar fruto. Jesús no es solo alguien a quien acudimos en momentos de necesidad. Él es la fuente inagotable de toda vida espiritual. Sin Él, nuestra fe se debilita, nuestras oraciones se vuelven vacías y nuestro espíritu comienza a marchitarse. Pero cuando nos aferramos a Él, cuando hacemos de su presencia un refugio constante, algo poderoso sucede. Nuestra fe se arraiga, nuestra alma se fortalece y nuestro caminar se llena de propósito. Y el fruto que damos no es producto de nuestro esfuerzo, sino de su vida fluyendo en nosotros. Su palabra es el alimento que nutre cada aspecto de nuestro ser, dándonos dirección, transformando nuestros pensamientos y haciendo que nuestras oraciones reflejen su voluntad. Permanecer en Cristo no es una obligación pesada, es una invitación a una vida llena de significado. Es en esa comunión donde nuestras oraciones adquieren poder. No se trata de encontrar la fórmula correcta ni de hacer más esfuerzo. Se trata de confiar, de estar firmes, aun cuando las respuestas no sean inmediatas. Las ramas
no dan fruto de un día para otro. Hay un proceso, hay momentos de espera, pero la primavera siempre llega. Y cuando permanecemos en Él, nuestras oraciones no solo reciben respuesta, sino que producen cambios reales, visibles. Porque lo que Dios hace en nosotros no es solo para nuestro beneficio, sino para su gloria y para bendición de quienes nos rodean. Su palabra es el agua que refresca nuestra alma, manteniéndola viva y fuerte. Meditar en ella no solo nos llena de esperanza, sino que también nos ayuda a alinear nuestro corazón con el suyo. Cuando oramos conforme a su palabra, nuestras prioridades cambian. Dejamos de enfocarnos en lo que queremos y empezamos a buscar lo que Él desea para nosotros. La Biblia no es solo un libro, es el lenguaje de Dios, el mapa que nos guía hacia sus respuestas. Y mientras más permanecemos en Cristo, más fuerte se vuelve nuestra confianza. La intimidad con Él produce una fe inquebrantable. Cuando conoces a alguien que nunca te ha fallado, tus dudas desaparecen. Su fidelidad se convierte en la base de tus oraciones y su presencia elimina todo temor. En su cercanía, las preocupaciones pierden su poder, porque sabemos que Él está con nosotros, que su fidelidad nunca nos abandonará y que cada promesa suya es verdadera. Pero hay algo más en este proceso: la poda. A veces Dios corta de nuestra vida lo que no nos permite crecer. Puede ser doloroso, pero es necesario. Cada prueba, cada corrección, cada no que recibimos de Dios es una oportunidad para madurar. Él sabe qué áreas necesitan ser transformadas, qué ramas deben ser removidas para que demos más fruto. Y aunque en el momento parezca pérdida, en realidad es una ganancia. Lo que queda después de la poda es más fuerte, más sano, más preparado para recibir las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Permanecer en Cristo también significa aprender a resistir en tiempos de sequía espiritual. Hay temporadas en las que parece que nada sucede, pero incluso entonces nuestras raíces siguen recibiendo vida de la vid. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada, cuando aprendemos a confiar en Dios más allá de lo que vemos. No es tiempo de rendirse, sino de seguir creyendo, de seguir orando, sabiendo que la lluvia llegará en el momento perfecto. Y cuando llega, el fruto es aún más dulce, porque ha sido cultivado con paciencia y esperanza. Lo más valioso de todo esto no es solo la respuesta a nuestras oraciones, sino la relación que construimos con Cristo. Permanecer en Él nos llena de una plenitud que nada en este mundo puede ofrecer. Nos da un gozo que no depende de las circunstancias, una paz que no se basa en lo que tenemos o dejamos de tener. Saber que estamos arraigados en Él, que su vida fluye en nosotros, nos da la certeza de que nunca nos faltará nada. Cada fruto que damos, cada oración contestada es una prueba de su bondad y un recordatorio de que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Número 5, Jeremías 33, versículo 3. Clamar y recibir revelación divina. Clamar a Dios no es solo levantar la voz o repetir palabras, es desnudar el alma delante de Él, en total sinceridad y rendición. Es ese grito desesperado que brota del corazón cuando sabemos que no podemos más, cuando reconocemos nuestra necesidad absoluta de su intervención. No se trata de discursos elaborados ni de palabras cuidadosamente escogidas. Se trata de una conversación real, sin filtros, en la que abrimos nuestro ser delante de Él, sin máscaras ni reservas. Y lo maravilloso es que Dios nunca es indiferente a ese clamor. Él no ignora a quienes lo buscan con un corazón sincero. La oración que nace de la desesperación, de la entrega total, no pasa desapercibida. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Es cuando
llegamos al límite de nuestras fuerzas, que descubrimos que su gracia es suficiente, que su amor es más fuerte que cualquier tormenta. Dios nos invita a clamar a Él, a presentarnos tal como somos, sin miedo, sin temor al juicio. Y nos da una promesa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es una respuesta cualquiera, es una revelación divina. Es luz en medio de la oscuridad, es dirección en medio de la confusión. A veces nos preguntamos por qué Dios guarda silencio. Pero, ¿y si el problema no es que Él no habla, sino que nosotros no hemos aprendido a escuchar? Muchas veces estamos tan ocupados buscando respuestas que no nos detenemos a recibir lo que Él ya nos ha dicho. Su voz está en su palabra, en los momentos de quietud, en las circunstancias que nos rodean. Él habla, pero debemos estar dispuestos a oír. Cuando clamamos con un corazón sincero, cuando nos acercamos a Él con fe, Él nos responde de maneras que van más allá de nuestra comprensión. No siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Sus respuestas no solo resuelven nuestras situaciones, también transforman nuestro interior. Porque lo más importante de clamar a Dios no es solo recibir algo, sino conocerlo más. Es entender que su amor nos sostiene, que su sabiduría nos guía, que su presencia es suficiente. Es un encuentro que cambia nuestra vida, que nos llena de paz y que nos recuerda que nunca estamos solos. Y cada vez que clamamos y vemos su respuesta, nuestra fe crece. Cada testimonio de su fidelidad se convierte en una prueba viva de que Dios es real, de que escucha, de que se preocupa por nosotros. Compartir lo que Él ha hecho, contar cómo ha respondido a nuestras oraciones, es una manera de proclamar su grandeza al mundo. Así que no temas clamar a Dios. No dudes en abrir tu corazón delante de Él, porque Él te escucha, te ve, te ama. Y cuando clamas a Él, su respuesta siempre llega en el momento perfecto. Número 6, Marcos 11, versículo 24. Creer antes de ver la respuesta. La fe verdadera no espera pruebas visibles para confiar en Dios. Creer antes de ver es el núcleo mismo de la vida cristiana. Es caminar con la certeza de que, aunque nuestros ojos naturales aún no lo perciban, la obra de Dios ya está en marcha. Es como sembrar una semilla en la tierra. Aunque no veas lo que sucede debajo, sabes que algo está creciendo. Jesús nos enseñó que cuando oramos debemos hacerlo con la convicción de que ya hemos recibido la respuesta. No porque la veamos de inmediato, sino porque confiamos en aquel que ha prometido ser fiel. Su palabra es nuestra garantía, su carácter es nuestro fundamento. Cuando aprendemos a confiar sin ver, algo profundo cambia en nuestro interior. Dejamos de vivir dependiendo de las circunstancias y comenzamos a vivir dependiendo de la promesa de Dios. Es una transformación que nos llena de paz. Una paz que no está condicionada por lo que sucede a nuestro alrededor, sino por la seguridad de que Dios tiene el control. Sin embargo, creer antes de ver no siempre es fácil. Las dudas aparecen, el miedo susurra al oído, la incertidumbre trata de minar nuestra confianza. Nos preguntamos, ¿y si no sucede? ¿Y si me queque? O como que se... ¿Y si Dios no responde como espero? Pero aquí está la clave: la fe no se basa en nuestras emociones ni en lo que podemos entender. La fe se basa en la fidelidad de Dios. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano y su esposa era estéril. Humanamente hablando, era imposible. Pero Abraham no se apoyó en lo que veía, sino en lo que Dios le había dicho. Y la Biblia dice que creyó y le fue contado por justicia. Creer antes de ver es lo que activa el poder de Dios en nuestra vida. Es lo que nos permite caminar con valentía, aun cuando no tengamos
todas las respuestas. Es lo que nos lleva a orar con seguridad, sabiendo que Dios ya está obrando en nuestro favor. Ahora bien, creer no significa que nunca enfrentaremos dificultades. A veces Dios nos hace pasar por procesos, porque en la espera nuestra fe se fortalece. En esos momentos, la pregunta no debe ser ¿cuándo responderá Dios?, sino ¿estoy dispuesto a confiar en Él sin importar el tiempo que tome? Cuando mantenemos firme nuestra fe, cuando seguimos orando y creyendo, aunque no veamos resultados inmediatos, estamos mostrando a Dios que confiamos en Él más que en nuestras propias expectativas. Y es ahí cuando los milagros suceden. Pero hay algo más. Creer antes de ver no solo impacta nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Nuestra confianza en Dios se convierte en un testimonio vivo para otros. Cuando enfrentamos desafíos con fe, cuando nos mantenemos firmes a pesar de la incertidumbre, estamos mostrando al mundo que servimos a un Dios real, un Dios que cumple sus promesas. Y aquí está lo más hermoso: Dios honra la fe de aquellos que creen antes de ver. A su tiempo Él responde, a su manera Él obra. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que cada oración, cada clamor, cada momento de confianza valió la pena. Así que si hoy estás esperando una respuesta, si estás orando por algo que aún no ha sucedido, te animo a que sigas creyendo. No porque lo veas, sino porque Dios es fiel, porque su palabra no falla, porque su amor nunca se agota. La fe que cree antes de ver es la fe que mueve montañas, es la fe que transforma corazones, es la fe que nos acerca al corazón del Padre, y es la fe que nos permite vivir no según lo que vemos, sino según lo que Él ha prometido. Número 7, Mateo 21, versículo 22. Orar con fe para recibir lo anhelado. La fe no es solo un concepto abstracto, es la base sobre la cual se sostienen nuestras oraciones. Orar con fe es como sembrar una semilla en tierra fértil, confiando en que con el tiempo dará fruto. Cada palabra que elevamos a Dios es un grano depositado en el suelo del cielo. Pero aquí está lo fundamental: esa semilla solo brota cuando está envuelta en fe. Sin fe, nuestras oraciones son solo palabras, pensamientos pasajeros que no se conectan con el poder sobrenatural de Dios. La fe es la fuerza que activa lo que anhelamos, lo nutre y lo protege. Mientras esperamos la respuesta, nuestra tarea es cuidar esa semilla con paciencia, regándola con confianza, protegiéndola de la maleza de la duda y el desánimo. Dios trabaja en lo invisible, en lo que nuestros ojos aún no pueden percibir, y nuestra fe nos permite ver su obra en nuestro interior antes de que se manifieste en el exterior. Cuando oramos con fe, nuestro lenguaje cambia. Ya no decimos ojalá, como si nuestra esperanza fuera incierta. En su lugar, declaramos con convicción: sé que sucederá en el tiempo perfecto de Dios. Cada oración fortalece nuestro espíritu y nos da el valor para enfrentar cualquier desafío con una certeza que no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Y aquí es donde se encuentra la verdadera transformación. Creer en lo que aún no se ve no solo abre puertas, sino que también cambia nuestra actitud. La fe nos llena de serenidad y confianza, nos permite esperar sin desesperación, nos ancla en la seguridad de que Dios está obrando, aunque aún no lo comprendamos. Pero hay algo más. Para que nuestra fe sea efectiva, nuestras intenciones deben ser puras. Es importante detenernos y preguntarnos: ¿por qué pido lo que pido? ¿Está mi oración centrada en mi propia comodidad o en la gloria de Dios? A veces nuestros anhelos nacen de deseos personales y egoístas, en lugar de alinearse con el propósito divino. Orar con fe
significa permitir que el Espíritu Santo refine nuestras motivaciones. Esta purificación no es un obstáculo, sino una bendición. Porque cuando nuestras intenciones son santificadas, las respuestas que recibimos no solo nos benefician a nosotros, sino que glorifican a Dios y nos llenan de un gozo que trasciende cualquier bendición material. La fe nos enseña a soltar aquello que no nos conviene y a abrazar lo que Dios ha preparado para nosotros, aunque al principio no lo entendamos. Orar con fe es confiar en que Dios no solo escucha, sino que también responde de acuerdo con su perfecto amor. A veces la respuesta llega rápido, otras veces parece tardar, y en algunos casos puede ser diferente a lo que esperábamos. Pero la fe nos da la certeza de que Dios nunca se equivoca, que su plan es mejor que el nuestro y que al final su voluntad nos llevará a un lugar de verdadera plenitud. Es en esa espera donde Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra paciencia y nos enseña a depender completamente de Él. La fe que se mantiene firme, sin evidencia visible, es la que produce frutos que permanecen. Y cuando finalmente vemos cumplida la promesa, la alegría es indescriptible, porque sabemos que fue su mano la que lo hizo posible. Vivir con fe no es solo una forma de esperar respuestas, es un estilo de vida que honra a Dios y nos abre a lo sobrenatural. Es confiar antes de ver, es caminar sin dudar, es saber que el cielo respalda cada oración alineada con su propósito. Porque Dios no solo concede peticiones, sino que transforma corazones, cambia vidas y nos lleva a conocerle más profundamente en el proceso. Así que cuando ores, hazlo con fe, con una fe que no se tambalea, con una fe que ve más allá de lo inmediato y se aferra a las promesas de Dios. Y mientras esperas, confía, porque en su tiempo, en su manera perfecta, Dios responderá. Número 8, Santiago 5, versículo 16. El poder de la oración del justo. La oración de una persona justa tiene un poder que va más allá de nuestra comprensión. Santiago lo expresa con claridad: puede mucho. Pero ¿qué significa realmente ser justo? No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, porque ninguno de nosotros la tiene. Ser justo es vivir bajo la gracia de Dios, aceptar que nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo. Es caminar en comunión con Él, permitiendo que su verdad transforme nuestra manera de vivir, nuestras decisiones y nuestras intenciones. La justicia no es solo una serie de actos correctos, sino una condición del corazón. Es reconocer nuestras fallas, buscar su dirección y vivir con sinceridad. Un corazón justo no es inconstante ni hipócrita. Es honesto y en esa honestidad encuentra el terreno fértil donde la oración cobra poder. Cuando hablamos de una oración eficaz, no estamos refiriéndonos a fórmulas o palabras cuidadosamente estructuradas. El poder de la oración no radica en el discurso elocuente ni en la repetición de frases, sino en la actitud del que ora. Un corazón limpio es un canal por el cual fluye la fe sin obstáculos. En cambio, el resentimiento, la envidia o el orgullo son como interferencias que distorsionan nuestra conexión con Dios. Pero un espíritu íntegro es como una antena bien sintonizada que capta con claridad la voz del Señor y la dirección que Él nos da. Esa pureza interior no solo fortalece nuestra fe, sino que también le da una dimensión aún más profunda a nuestras oraciones. Cada súplica hecha desde un corazón recto se convierte en un clamor que toca el cielo. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas cuya oración tuvo un impacto sobrenatural. Elías oró y la lluvia se detuvo, y luego oró de nuevo y la lluvia regresó. Ana clamó con lágrimas sinceras y Dios le concedió el deseo de su corazón al darle a Samuel. Esther intercedió por su pueblo con ayuno
y oración. Y el Señor respondió liberándolos de la destrucción. Pero el mayor ejemplo es Jesús mismo. Su vida de constante comunión con el Padre desató milagros que cambiaron la historia de la humanidad. Y esas historias no son solo relatos de tiempos antiguos, son testigos vivos del poder de la oración cuando un corazón justo clama. Dios no ha cambiado. Él sigue respondiendo hoy como lo hizo en el pasado. Sin embargo, si queremos que nuestra oración tenga ese mismo poder, debemos examinar nuestro corazón y remover cualquier barrera que nos impida acercarnos plenamente a Dios. La falta de perdón, el orgullo oculto, el materialismo desenfrenado, todas estas cosas no solo nos alejan de su presencia, sino que también bloquean el fluir de la oración. Confesar nuestras fallas, dejar atrás lo que nos ata y vivir en la verdad son pasos esenciales para fortalecer nuestra relación con Él. Y cuando buscamos la justicia, no solo para nuestro beneficio personal, nuestras oraciones comienzan a transformar no solo nuestra vida, sino también la de los demás. Una persona que camina en rectitud intercede con autoridad, y su oración puede traer sanidad, restauración y salvación a quienes le rodean. Es como si nuestras palabras se convirtieran en un conducto por el cual la gracia de Dios fluye para impactar a muchos. Porque la verdadera justicia no es solo una bendición personal, sino un regalo que se expande más allá de nosotros. Cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, nuestras oraciones dejan de ser solo una búsqueda de respuestas y se convierten en una herramienta para traer su reino a la tierra. Y junto con ese caminar en rectitud, experimentamos un gozo que no se compara con nada en este mundo. La paz de Dios llena nuestro ser, la confianza en su fidelidad nos sostiene, y la certeza de que nuestras oraciones son escuchadas nos impulsa a seguir adelante. Porque orar con fe no solo cambia nuestras circunstancias, nos cambia a nosotros, nos hace más fuertes, más sabios, más parecidos a Cristo. Nos enseña a depender de su voluntad, a esperar en su tiempo y a confiar en que Él siempre tiene el control. Así que, cuando te acerques a Dios en oración, hazlo con un corazón limpio, con sinceridad y con la certeza de que Él escucha y responde. No porque nuestras palabras sean poderosas, sino porque Él es poderoso. Y cuando un justo ora, el cielo se abre, las cadenas se rompen y la gloria de Dios se manifiesta. Número 9, Filipenses 4, versículos 6 y 7. La oración como antídoto contra la ansiedad. La ansiedad es una carga que pesa sobre el corazón y nubla la mente. Nos roba el descanso, nos llena de inquietud y nos hace imaginar escenarios que en la mayoría de los casos nunca llegarán a suceder. Pero la buena noticia es que no tenemos que vivir atrapados en ese estado de preocupación constante. Dios nos ha dado una salida clara en su palabra: llevar nuestras cargas a Él en oración. La ansiedad no define quién eres, no determina tu futuro, ni tiene la última palabra en tu vida. Filipenses 4 nos recuerda que cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios con acción de gracias, experimentamos algo extraordinario: su paz. Una paz que no se puede explicar con palabras, pero que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Tal vez hoy te encuentras en medio de la tormenta, sintiéndote abrumado por lo que no puedes controlar. Pero aquí está la verdad: nunca estuviste diseñado para cargar con todo. Dios está listo para recibir tu carga. La oración es la llave que te permite soltar ese peso y ponerlo en sus manos. No importa qué tan grande o pequeño sea tu problema, a Dios le importa lo que te preocupa. Él no es indiferente a tu dolor, no está distante ni inalcanzable. Y cuando oras, algo cambia.
no solo en las circunstancias, sino dentro de ti. La oración te permite dejar de luchar solo y reconocer que el control pertenece a Dios. Cuando te aferras a la ansiedad, es como tratar de llevar una maleta demasiado pesada para ti. Pero cuando oras, sueltas ese equipaje y encuentras descanso. Ser honesto en la oración es esencial. No hay necesidad de esconder lo que sientes. Dios conoce tus pensamientos antes de que los expreses, pero quiere que vayas a Él con confianza, con sinceridad, sin reservas. Háblale de tus temores, de tus dudas, incluso de aquello que te avergüenza. Él es tu Padre y su deseo es aliviar tu carga. Y hay algo más que transforma la oración: la gratitud. Agradecer a Dios no significa negar los problemas, ni fingir que todo está bien. Significa recordar lo que ya ha hecho en tu vida, reconocer su fidelidad en el pasado y confiar en que seguirá obrando en el futuro. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos mueve de la queja a la alabanza, del temor a la confianza. Cuando comienzas a agradecer, incluso antes de recibir la respuesta, tu corazón se llena de seguridad en un Dios que nunca falla. De repente, el miedo se disipa, la ansiedad pierde su fuerza y la fe toma su lugar. Y es entonces cuando la paz de Dios llega. Una paz que no se basa en las circunstancias, sino en su presencia. No es la paz del mundo, que depende de que todo salga como esperamos. Es una paz sobrenatural que protege tu mente y tu corazón como un escudo. Es la paz que viene cuando, en lugar de aferrarte a la preocupación, te aferras a Dios. Es la paz que te recuerda que no caminas solo, que Dios está contigo, que sus planes son buenos, incluso cuando no los entiendes. Y la oración no solo te trae paz, sino que también cambia la forma en que ves la vida. Cuando oras, dejas de magnificar tus problemas y comienzas a magnificar a Dios. Lo que antes parecía imposible, ahora es una oportunidad para ver su poder en acción. Lo que antes te llenaba de temor, ahora se convierte en un recordatorio de que Dios sigue teniendo el control. La oración reprograma tu mente. En lugar de pensar, ¿y si todo sale mal?, empiezas a decir, Dios tiene un propósito y es bueno. En lugar de enfocarte en lo que no puedes cambiar, confías en aquel que lo puede todo. La oración no tiene que ser complicada ni limitada a momentos específicos. Es como respirar. Inhalas la paz de Dios y exhalas la ansiedad. Puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, y no tienes que hacerlo solo. La comunidad es una herramienta poderosa. Compartir tus luchas con otros creyentes, recibir oración y apoyo de hermanos en la fe, puede marcar una gran diferencia. A veces lo único que necesitas es escuchar a alguien decir, yo pasé por lo mismo y Dios me ayudó. Esos testimonios renuevan la esperanza, fortalecen la fe y nos recuerdan que no estamos solos en esta batalla. Así que cuando la ansiedad toque a tu puerta, responde con oración. Cuando el miedo quiera dominarte, clama a Dios. Cuando las preocupaciones intenten robarte la paz, recuerda que hay un lugar seguro donde puedes dejarlas, a los pies de aquel que tiene el control absoluto. Él es fiel, su amor es inquebrantable y su paz está disponible para ti hoy. Número 10, Lucas 11, versículo 9 y 10. La persistencia en la oración. Orar con perseverancia es como golpear una puerta con la certeza de que tarde o temprano se abrirá. Puede parecer que la respuesta se demora, que el cerrojo sigue sin ceder, pero cada llamado es escuchado. Dios no ignora nuestras oraciones, Él responde en el tiempo perfecto. La oración no es un evento aislado, ni un mecanismo de emergencia. Es un estilo de vida, una comunión constante con el Señor. Pero cuando las respuestas no llegan de inmediato, nos sentimos tentados a desistir.
Aquí es donde radica la verdadera prueba de la fe. Cada oración elevada a Dios no solo busca una respuesta, sino que también edifica nuestro espíritu. La perseverancia no es en vano, es una herramienta divina que nos moldea y nos fortalece. Dios no se deleita en la impaciencia de sus hijos, pero sí en aquellos que confían lo suficiente como para seguir llamando. Piensa en una puerta cerrada. No significa que no se te permitirá entrar, sino que hay un momento señalado para que se abra. Cada vez que insistes en la oración, no solo estás tocando la puerta, sino que también estás probando tu propio corazón. ¿Confías en Dios lo suficiente como para esperar en su tiempo? ¿Tu fe es más fuerte que la impaciencia? La espera no es un castigo, es una oportunidad. Dios usa esos momentos para enseñarnos, para purificar nuestros deseos, para mostrarnos si realmente estamos buscando lo que Él quiere para nosotros o si simplemente estamos tratando de forzar nuestra propia voluntad. Lo que pedimos es para su gloria o para nuestra comodidad. La persistencia en la oración no solo trae respuestas, también trae revelación. Mientras más buscamos a Dios, más nos damos cuenta de que su plan es infinitamente mejor que el nuestro. Porque la fe no es estática, es un músculo que se fortalece con cada oración repetida, con cada día de espera. En lugar de desesperarnos por la tardanza, podemos verlo como una invitación a acercarnos más a Dios, a depender más de Él. En esos momentos de silencio divino, si estamos atentos, podemos escuchar su voz con mayor claridad. La fe que se cultiva en la espera es una fe que madura, que deja de preguntar ¿cuándo? Y comienza a declarar con confianza: Señor, confío en ti porque sé que tu tiempo es perfecto. Y esta perseverancia no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando otros ven nuestra determinación en la oración, se sienten animados a seguir orando por sus propias luchas. La oración en comunidad se convierte en un testimonio vivo de fe compartida, en un recordatorio de que Dios escucha, que Dios obra. Cuando intercedemos unos por otros, el cuerpo de Cristo se fortalece y la esperanza se multiplica. Cada testimonio de una oración respondida es un impulso de fe para todos. Es un reflejo del amor de Dios manifestado en nuestra vida y en la vida de los demás. Y cuando la puerta finalmente se abre, cuando la respuesta llega, no solo celebramos lo que hemos recibido, sino también el proceso que nos llevó hasta allí. Porque cada momento de espera, cada clamor en la noche, cada lágrima derramada, todo vale la pena cuando vemos la fidelidad de Dios desplegándose ante nuestros ojos. Pero la verdadera bendición no es solo obtener lo que pedimos. La verdadera bendición es que en el camino nuestra fe se ha fortalecido, nuestro carácter ha madurado y nuestra relación con el Señor se ha profundizado. La persistencia en la oración es más que insistencia. Es una declaración de confianza en Dios. Es decirle: Señor, no importa cuánto tarde, seguiré llamando, seguiré confiando, porque sé que estás ahí, sé que me escuchas, sé que responderás. Y cuando su respuesta llega, cuando finalmente entendemos lo que Él ha estado haciendo en nuestro interior durante todo ese proceso, podemos mirar atrás y ver que no solo recibimos lo que pedimos, sino que fuimos transformados en el camino. Así que la próxima vez que te encuentres ante una puerta cerrada, no te desanimes, no te rindas. Sigue golpeando, sigue orando, porque Dios siempre escucha a quienes perseveran. Número 11, Isaías 65, versículo 24. Dios responde incluso antes de clamar. Dios nos conoce de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Él no solo escucha nuestras oraciones cuando las pronunciamos, sino que ya conoce cada necesidad
antes de que salga de nuestra boca, antes de que las palabras sean formuladas, antes de que sepamos cómo expresar lo que hay en nuestro corazón. Él ya está obrando. Es un pensamiento asombroso, ¿verdad? Mientras nosotros tratamos de encontrar la manera correcta de pedirle ayuda, mientras aún estamos tratando de entender lo que sentimos, Dios ya ha comenzado a preparar la respuesta. Su amor es tan grande que no espera a que lo llamemos para actuar en nuestro favor. Nos cuida, nos guía, nos provee, incluso antes de que nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos. Número 12, Salmos 37, versículo 4. Alinear nuestros deseos al deleite en Dios. Dios nos dice que antes de que clamemos, Él ya ha respondido. ¿Qué significa esto? Que nuestro Padre Celestial no es ajeno a nuestras luchas, que cada uno de nuestros pasos está bajo su mirada amorosa. No hay nada que lo tome por sorpresa, nada que se escape de su conocimiento. Y cuando comprendemos esto, la ansiedad pierde su fuerza, porque ya no sentimos la carga de tener que explicarle todo. Él ya lo sabe. Dios no es un espectador distante que espera a que nos derrumbemos para extender su mano. Él es un Padre que nos ve, que conoce nuestras debilidades y que acude en nuestro auxilio antes de siquiera susurrar una súplica. Su misericordia es un río caudaloso que nunca se detiene, un torrente inagotable que nos alcanza exactamente en el momento preciso. No necesitamos convencerlo para que nos ayude, ni ganarnos su favor con esfuerzos humanos. Él nos sostiene por amor, y ese amor no depende de nuestros méritos, sino de su gracia infinita. Es como un padre que, conociendo la necesidad de su hijo, ya tiene listo el remedio antes de que el niño termine de contarle su dolor. Saber que Dios conoce cada prueba antes de que lleguemos a enfrentarlas cambia completamente nuestra perspectiva de la oración. Ya no se trata de informarle nuestros problemas, sino de entrar en comunión con Él. La oración no es un intento de persuadir a Dios, sino una oportunidad para acercarnos a su corazón. Esto nos libera de la ansiedad de intentar controlar cada detalle, de la presión de encontrar las palabras exactas. Dios ya tiene la solución preparada, y al confiar en su omnisciencia, encontramos descanso en la certeza de que Él está obrando en nuestro favor. Este conocimiento transforma nuestra relación con Dios. La oración deja de ser un simple trámite para obtener respuestas y se convierte en un encuentro profundo con el Padre. Él no necesita nuestras palabras para actuar, pero las anhela, porque a través de ellas se fortalece nuestra conexión con Él. Cuando oramos, no estamos tratando de mover a Dios, sino que somos nosotros los que nos movemos hacia su amor y su voluntad. Y en ese proceso encontramos un regalo aún mayor que la respuesta a nuestras peticiones: la relación misma con nuestro Creador. Todo esto nos habla de la soberanía absoluta de Dios. Él no improvisa, no reacciona ante lo inesperado. Todo está bajo su control. Cada detalle está tejido con precisión divina. No hay sorpresas para aquel que es dueño del tiempo. Cuando confiamos en su soberanía, encontramos paz en medio del caos. Nos damos cuenta de que no necesitamos tener todas las respuestas, porque Él ya las tiene. Su plan es siempre mejor, incluso cuando no entendemos el camino que nos está mostrando. La providencia de Dios es como un hilo maestro que entrelaza todas nuestras circunstancias y les da un propósito, aunque muchas veces solo lo comprendamos al final. Y esto nos lleva a la humildad. Saber que lo que recibimos no es por nuestros esfuerzos, sino por su gracia, destruye cualquier ilusión de autosuficiencia. Nos lleva a depender enteramente de Él, y cuando nos rendimos a su cuidado, experimentamos una libertad que transforma nuestra manera de vivir. Dejamos de exigir
y comenzamos a recibir con gratitud, con confianza en su bondad. La Biblia y nuestras propias vidas están llenas de testimonios que muestran cómo Dios provee incluso antes de que lo pidamos. Piensa en Elías, a quien Dios alimentó antes de que el hambre lo alcanzara, o en el maná que descendía del cielo para sostener a su pueblo. Y en nuestros días, ¿cuántas veces hemos visto la provisión de Dios manifestarse justo en el momento exacto? Estos testimonios son evidencia de que Él sigue siendo fiel, sigue cuidando y sigue respondiendo antes de que clamemos. Vivir con esta confianza nos cambia, nos libera de la carga de querer tenerlo todo bajo control y nos invita a descansar en la seguridad de que Dios ya está obrando. Nos llena de gozo, de gratitud, de adoración, porque al final no se trata solo de lo que recibimos, sino de quién es Él. Un Padre amoroso, un Dios soberano, siempre presente, siempre dispuesto a cuidar de nosotros. Deleitarse en Dios es un regalo inigualable. No es una obligación fría ni una rutina vacía. Es un privilegio, una experiencia transformadora. Es descubrir el gozo de su presencia, la dulzura de su amor, la hermosura de su santidad. Cuando nuestro corazón se llena de admiración por su bondad, por su justicia, por su gracia, nos damos cuenta de que nada en este mundo puede compararse con Él. Su cercanía nos llena de una plenitud que va más allá de las emociones pasajeras. Es un gozo que no depende de las circunstancias, porque proviene directamente de la fuente inagotable de su ser. Y algo maravilloso sucede cuando nos deleitamos en Él. Nuestros deseos comienzan a cambiar. Ya no anhelamos lo superficial, lo pasajero, lo que solo alimenta el ego. En su lugar, nuestros corazones empiezan a desear lo que a Dios le agrada. La codicia pierde poder, el orgullo se desvanece y en su lugar surgen el amor, la generosidad, la compasión. Este deleite en Dios es una herramienta poderosa que moldea nuestras motivaciones, purifica nuestros anhelos y nos libera de la esclavitud del materialismo y la vanidad. Nos ayuda a poner la mirada en lo eterno, a valorar lo que realmente importa. Es un proceso de transformación, donde lo que antes nos parecía importante empieza a desvanecerse ante la majestad de su voluntad. Número 13, Salmos 145, versículos 18 y 19. La cercanía de Dios a quienes le invocan. Dios no es un espectador lejano, indiferente a nuestra existencia. No es un rey encerrado en su trono, separado de su pueblo por muros impenetrables. No, Él es un Padre amoroso, un Dios presente, un Señor que se deleita en caminar con sus hijos. A veces nos sentimos solos, como si nuestras oraciones flotaran en el vacío, pero la verdad es que su oído siempre está inclinado hacia nosotros. Antes de que siquiera pronunciamos una palabra, Él ya está ahí, con su mirada puesta en nosotros, esperando, atento, listo para responder. La Escritura nos dice que Dios está cerca de aquellos que le invocan, de los que le buscan con un corazón sincero. No importa cuán grande sea la prueba, cuán profundo sea el dolor o cuán largo haya sido el camino, su amor nos alcanza. No hay barreras que lo detengan, no hay distancias que lo separen de sus hijos. Su presencia no está limitada a un templo ni a un momento específico del día. Él está contigo en el amanecer y en la oscuridad de la noche, en la alegría y en la aflicción, en la abundancia y en la necesidad. Cuando invocamos su nombre, cuando levantamos nuestra voz, no lo hacemos en vano. Cada palabra, cada susurro, cada clamor es escuchado por el Dios del universo. Y lo más maravilloso es que no necesitamos palabras sofisticadas ni discursos elocuentes. No hace falta aparentar ni ocultar nuestras debilidades.
Dios no busca perfección en nuestras oraciones, busca honestidad. Quiere un corazón que se acerque con humildad, con sinceridad, con la confianza de un hijo que habla con su padre. Pero aquí está la clave: no es solo invocarle cuando la angustia nos aprieta o cuando las dificultades nos abruman. Es vivir en comunión con Él cada día, caminar en su presencia, deleitarnos en su amor. Porque cuando aprendemos a disfrutar de su cercanía, cuando hacemos de Él nuestro refugio constante, descubrimos que su paz llena cada rincón de nuestro ser. Esta cercanía no significa que nunca enfrentaremos dificultades. No significa que siempre obtendremos respuestas inmediatas o que nuestra vida será libre de pruebas. Pero sí significa que nunca estaremos solos, que aún en los momentos de silencio, su mano sigue sosteniéndose, que aún cuando no comprendemos el camino, su presencia es nuestra brújula, su amor nuestro sostén. Dios se acerca a los que le buscan de verdad. Y cuando lo hacemos, cuando le buscamos con todo nuestro corazón, experimentamos la seguridad inquebrantable de su amor. Ya no vivimos de promesas vacías del mundo, sino de la certeza de que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Así que clama a Él con confianza, háblale como un hijo habla con su padre. No necesitas adornar tus palabras, solo necesitas abrir tu corazón, porque Él está cerca, más cerca de lo que puedes imaginar. Lo que Dios anhela no es una apariencia de perfección, sino un corazón genuino que se acerca a Él con transparencia. No hay necesidad de ocultar nuestras luchas ni de temer su juicio. Él no se sorprende de nuestros fracasos ni se escandaliza de nuestras caídas. Al contrario, su mayor deleite es recibirnos tal como somos, sin máscaras ni formalismos vacíos. Porque cuando nos presentamos ante Él con honestidad, con el alma desnuda y dispuesta, experimentamos una libertad que no se puede describir con palabras. Es como si en ese instante se tendiera un puente invisible entre nuestro espíritu y el suyo, y nos diéramos cuenta de que siempre hemos sido bienvenidos en su presencia. Y lo maravilloso de Dios es que no solo escucha, sino que también responde. La Escritura nos dice que Él cumple los deseos de los que le temen. Pero es fundamental entender algo: Dios no es un dador de caprichos, sino un transformador de corazones. Su obra en nosotros no consiste en conceder todos nuestros anhelos, sino en alinearlos con su propósito. Cuando nuestros deseos son justos, cuando brotan de un corazón puro, encontramos en Él un aliado fiel. Cada oración respondida no es solo una bendición que satisface una necesidad, sino una confirmación de que Él sigue obrando en nuestra vida. Es una señal visible de su fidelidad, un recordatorio de que las bendiciones llegan cuando aprendemos a acercarnos con fe, con confianza, con la certeza de que estamos en manos de un Padre amoroso. Porque cuando clamamos, cuando verdaderamente invocamos su nombre con fe, algo poderoso sucede. La salvación se hace presente. Y no hablo solamente de la salvación eterna, sino también de esas intervenciones divinas que nos rescatan en medio del caos. ¿Cuántas veces nos ha liberado de la angustia, del temor, de situaciones que parecían imposibles? A veces lo hace con un susurro en la tormenta, otras con un milagro inesperado en el último momento, pero siempre responde, porque el clamor sincero de un hijo suyo jamás es ignorado. En cada situación difícil, su cercanía se convierte en nuestro refugio seguro, en el ancla que sostiene nuestra fe cuando todo parece derrumbarse. Y esa cercanía no es algo que debamos buscar solo en tiempos de crisis. Es un tesoro que debemos cultivar cada día, como un fuego que necesita ser alimentado. Hablar con Dios no es un acto esporádico, sino una conversación continua, como la de un amigo fiel que nunca se aparta.
A menudo esperamos grandes señales o respuestas audibles, pero la realidad es que Dios se manifiesta en los detalles más sencillos. Su voz no siempre retumba con estruendo. Muchas veces es un suave susurro en medio de la rutina. Y cuanto más hablamos con Él, más lo reconocemos en lo cotidiano. Cada oración, cada gratitud sincera, cada acto de obediencia nos acerca más a su corazón y nos permite vivir en esa comunión constante. Y esta relación con Él transforma nuestra manera de vivir. Saber que Dios está a nuestro lado nos llena de paz, porque nos damos cuenta de que nunca caminamos solos. Cuando su presencia se vuelve real en nuestra vida, el miedo pierde fuerza, la incertidumbre se desvanece y nuestra confianza se fortalece. Ya no vivimos creyendo en un Dios lejano e indiferente, sino en un Padre cercano, atento y comprometido con cada uno de nosotros. Y no solo es una experiencia individual. La cercanía de Dios también se extiende a la comunidad de creyentes. Cuando compartimos nuestros testimonios, cuando hablamos de lo que Él ha hecho, cuando oramos juntos con fe, fortalecemos nuestra conexión con Él y con los demás. La fe no se vive en soledad. Nuestra relación con Dios es aún más rica cuando la experimentamos en unidad, cuando edificamos unos a otros y nos alentamos en el camino. Porque al final del día, el mayor regalo de Dios no son las respuestas que recibimos, sino su presencia con nosotros. Cuando entendemos esto, dejamos de buscarlo solo por lo que nos puede dar y comenzamos a disfrutar de lo que realmente es nuestro Padre, nuestro refugio, nuestra paz. Su cercanía es el mayor tesoro que podemos tener, la roca firme que nos sostiene en cualquier circunstancia. No estamos solos ni a la deriva. Estamos en las manos de un Dios que nos ama sin condiciones, que se interesa por cada detalle de nuestra vida y que nos envuelve con su gracia. Y ese amor, ese cuidado constante, llena el alma de un gozo que el mundo no puede dar. Porque cuando caminamos con Él, cuando aprendemos a reconocer su voz y a confiar en su dirección, nos damos cuenta de una verdad inquebrantable. Él está aquí, ahora mismo, tan cerca como un susurro. Hermanos y hermanas, qué hermoso es saber que no caminamos solos, que el Dios Todopoderoso está tan cerca como un susurro, listo para escucharnos, fortalecernos y guiarnos en cada paso. Su presencia es el mayor regalo, la paz que sostiene nuestra alma y la certeza de que estamos en sus manos amorosas. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero invitarte a compartir en los comentarios. ¿Cómo has experimentado la cercanía de Dios en tu vida? ¿Hay un testimonio que quieras contar? ¿Una oración que necesites? Juntos, como una comunidad de fe, podamos edificarnos y animarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo más mensajes que fortalezcan tu relación con Dios. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite hoy y recuerda siempre, Dios está contigo ahora y siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video.